clase de hermenéutica. Dios les bendiga a todos los hermanos que están en esta tarde, los hermanos que están en las redes. Les saludo con la paz del Señor también. Vamos a estar haciendo una oración y dando comienzo en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar reunido aquí en tu casa, junto a mis hermanos, tus hijos, los hermanos allí en las redes, aprendiendo cada día más de tu palabra, pidiéndote que tú seas nuestro guía, nuestro ayudador, que tú seas quien nos dé de esa sabiduría de lo alto, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos. Pueden tomar sus asientos los que están acá. Dios les bendiga a los hermanos que nos están acompañando en las redes, los hermanos que están hoy, 1 de mayo, acá acompañándonos. Espero hayan pasado un feliz día del trabajador. Les deseo un feliz día a todos los hermanos que trabajan en la obra del Señor. Sé que hay pastores, siervos de Dios que nos están allí mirando por las redes. Dios les bendiga y que sepa que el trabajo en el Señor no es en vano. Decía el apóstol Pablo hablando a los corintios, no, el trabajo en el Señor no es en vano, y Dios les bendiga y fortalezca su vida a cada uno de los hermanos que nos está acompañando y que está hoy también. Dios les bendiga. Estamos con hermenéutica, estamos viendo la regla tercera, que si se acuerdan los hermanos es el sentido que indica el contexto. Según el contexto de esa palabra estamos viendo es lo que va a indicar, ¿no? Y más cuando tenemos que tomarlo en sentido de doctrina, en temas doctrinales, no se puede marcar una doctrina con una palabra, sino que hay que buscar los textos y los contextos, a veces más arriba, a veces más abajo, depende de dónde tengamos. Recuerde que la hermenéutica se nos complica, ahí tenemos que hacer. Esa es una regla de la hermenéutica y hemos quedado clases pasadas donde hemos visto una idea general y absoluta que debe tomarse en sentido restrictivo, o sea, con mucho cuidado, que no se puede con un versículo marcar allá una doctrina. ¿Se acuerda cuando vimos ese mayordomo infiel, aquel mayordomo? Nosotros vamos a ir a robar o a engañar para bendecir nuestras vidas, ¿no? Se toma en sentido restrictivo, se toma allá con un límite, sino que el Señor lo que había adulado, lo que el Señor había allá engrandecido era la actitud, no lo que él hacía, no la acción que hacía este mayordomo infiel, ¿no? Entonces no se puede tomar un versículo y de ahí marcar una doctrina, sino que tenemos que ir a los contextos y entender lo que el Señor quería decir. Bien, en esta regla también nos vamos a encontrar, y dice acá una advertencia, un cuidado, una atención que debemos tener en esta regla. Tratándose del contexto, es preciso advertir que a veces se rompe el hilo del argumento o narración por un paréntesis más o menos largo, después del cual se vuelve a reanudar. Si es corto el paréntesis, no se ofrece dificultad, pero si es largo, como sucede a menudo en las epístolas o en la carta del apóstol Pablo, se requiere particular atención, se requiere cuidado, se requiere que uno lea atentamente la palabra del Señor. Vamos a encontrar paréntesis donde el apóstol está hablando de un tema y de repente salta a otra cosa y después se reanuda el tema, a veces hasta en otro capítulo. Vamos a ver algunos ejemplos, a veces hasta en otro capítulo incluso. Vamos a ver algunos ejemplos en el libro de Efesios, Efesios capítulo 3. Usted cuando estudia la palabra tiene que estudiar un hilo conductor, ¿sí? Cuando se estudia una palabra tiene que ver dónde continúa, dónde él está estudiando el mismo tema, ¿sí? Vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El apóstol preso, ¿sí? Está hablando de él en sus prisiones. Después pasa a otro tema.
Y vamos a ver que él se reanuda ese tema, si usted quiere saber, en las prisiones donde él estaba. Recuerde que él estaba preso, donde escribió muchas de estas cartas. Y recién, el tema se reanuda en el capítulo 4 y versículo 1 de Efesios. Yo pues preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí va a encontrar un paréntesis de casi todo el capítulo 3, donde después el apóstol habla de otros temas, de otras circunstancias, y él vuelve a reanudar el tema en el capítulo 4, donde dice, yo preso en el Señor, vuelve, y ahí da algunas pautas para los cristianos, ¿no? Que anden con humildad, con mansedumbre, vuelve a escribir. ¿Se entiende? Va a encontrar en las cartas del apóstol Pablo, esto es muy habitual, es uno de los que más usa esto, ¿no? Él habla de un tema y después va a encontrar, esto es un paréntesis, esto usted va a encontrar en el cuestionario, así que preste atención, ¿qué es un paréntesis? De dónde y cómo se reanuda, a veces en el mismo contexto, en el mismo capítulo, y a veces se pasa a otro capítulo. Decía ya la descripción que a veces es corto el paréntesis, a veces son de 2 versículos, de 3 versículos, pero en este caso, como en Efesios 3, usted va a encontrar casi todo el capítulo de Efesios 3, donde se reanuda recién en el capítulo 4. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Filipenses 1:27, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, que esté ausente y oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y el hilo conductor recién se reanuda en el capítulo 2, ve qué largo que es aquí también, en el capítulo 2, versículo 16. Asiados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Recién ahí reanuda el tema de nuevo el apóstol Pablo. ¿Sí? Va a encontrar estos paréntesis en la palabra del Señor. Entonces, cuando está estudiando un tema, cuando se está estudiando un tema de la palabra, usted tiene que tener en cuenta esto. Esta es la tercera regla, va a encontrar en esto. ¿Sí? Tiene que tener en cuenta y tiene que tener mayor atención en esto. ¿Sí? ¿Están entendiendo los hermanos hasta aquí? ¿Sí? Los hermanos que están aquí, ¿entienden por lo menos? Porque después viene el cuestionario y como decía el pastor, encontramos preguntas que no son contestadas, que no entendió. Yo digo, aproveche mientras estamos acá, no solo en los días de escuela bíblica, sino ustedes que nos ven a menudo en la iglesia. Perdón, vamos a cambiar el micrófono. ¿Están dando mal el sonido? Bueno, volvemos. Entonces, a veces encontramos preguntas que no son contestadas, y yo prefiero que a veces la contesten mal a que no las contesten, ¿no? ¿Vale? Nos pregunta o no entendí la pregunta y no le vamos a decir la respuesta, pero le vamos a intentar explicar para que usted entienda. Entonces tiene que entender que a veces en la Biblia nos vamos a encontrar con estos paréntesis, que el apóstol habla un tema y salta y va hacia, a veces hasta en otro capítulo, como estamos viendo, continúa recién el tema. Vamos a ver otro ejemplo de Romanos 2:13. Romanos 2:13, este es más corto para que usted comprenda. Romanos 2:13. Capítulo 2, versículo 13 de Romanos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ahí nomás este paréntesis es más corto. En el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí continúa recién, en ese versículo está dando por qué serán allá los justificados ante Dios aquellos. En aquel día, cuando el Señor venga, ellos van a ser juzgados delante de Dios. ¿Sí? Ahí encuentra un paréntesis más corto también del apóstol allá en su carta, Efesios 2:14, también otro más corto para luego ya
pasar a otro tema, Efesios. ¿Algún hermano puede leer Efesios capítulo 2, versículo 14? Y recién reanuda el tema en el versículo 18. Ahí va a encontrar la palabra ¿por qué? En la primera frase del capítulo, del versículo allá de Efesios 2:14 dice ¿por qué? Y en el versículo 18 también comienza el apóstol ¿por qué? A veces vamos a encontrar esa palabra y nótese ¿por qué? En lugar de introducir como costumbre una razón determinada del por qué, de algunas cosas sirve para introducir un paréntesis. A veces en esa misma palabra ahí se corta y después se reanuda. ¿Se entendió hasta aquí? Son paréntesis que a veces aparecen cuando usted está siguiendo un tema, cuando está siguiendo allá alguna palabra, se corta y vuelve a aparecer en otros versículos. Esos son paréntesis, ¿sí? Por allá va a encontrar. Hoy se va a entregar a algunos hermanos o la próxima clase, no sé, se va ya a entregar las copias con el cuestionario, en el cual tiene que contestar, ¿no? Hay muchos hermanos que todavía les falta introducción bíblica. Bueno, ya viene el cuestionario de hermenéutica, y hermenéutica son 3 cuestionarios. Así que comiencen los hermanos allá a quemar las pestañas un poco, y a leer, y algunas anotaciones que puede hacer por acá para, bueno, contestar esos cuestionarios, y no solo contestar, sino que usted lo comprenda. Lo que nosotros queremos que usted comprenda cómo se lee la palabra, cómo debe interpretarse la palabra, para no caer en errores, para no caer en falsas doctrinas, en doctrinas cerradas, porque recuerde que la palabra es su propio intérprete. ¿Sí? Anote eso, porque allá va a encontrar también ahí que la palabra, la misma escritura, es su propio intérprete. ¿Sí? Y si no pasa por la palabra, si no pasa por este colador, no es de Dios. ¿Sí? ¿Está bien los hermanos? ¿Entendieron hasta aquí? Algunos paréntesis. Bien, seguimos entonces. Por último, en esta regla tercera, no se olvide que a veces tan solo por el contexto se puede determinar si una expresión se debe tomar al pie de la letra o en sentido figurado. Vamos a ver un ejemplo. Libro de San Mateo, capítulo 26. A veces nos vamos a encontrar y con el contexto podemos determinar si se debe tomar esa frase en sentido literal o figurado o espiritual. Libro de San Mateo, capítulo 26 y versículos 27 al 29. ¿Entraron? Amén. Lo voy a leer de nuevo porque la hermana no tiene micrófono y creo que no sale ahí, ¿no? Mateo 26, 27. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. San Mateo 26, 27. Llamando a Jesús al vino sangre del nuevo pacto. Comprendemos por el contexto que la sangre debe tomarse en sentido figurado, ¿sí? Que el Señor Jesús vuelve a llamar a la sangre, al vino, jugo de la vid. O sea, que no está diciendo que no era su propia sangre
y ni que el vino lo convirtió en sangre, como algunos los dicen. Oramos, bendecimos ese vino, pero no se convierte en la sangre de Cristo. Por esto vemos que de Jesús no viene esta enseñanza, como muchos dicen, que se convierte en la sangre de Cristo. ¿No habrá encontrado por ahí en la calle algún borracho, alguno que está medio tomado? Porque todo esto toman de la religión oficial, ¿no? Que es la sangre de Cristo. Y alguno le habla y le dice, deja de tomar, deja esto. No, si estoy tomando la sangre de Cristo. Porque se tornó una burla a través de estas palabras de Jesús. Pero entendiendo y leyendo el contexto, entendemos que él estaba hablando del fruto de la vid, del jugo de uva. Estaba hablando el Señor Jesús. Por eso en la Santa Cena nosotros nos aceptamos una cepita, una Fanta, un jugo de manzana. Es el fruto de la vid. ¿No? Yo he estado en iglesias donde el pastor bendecía allá una cepita, una botella de cepita de manzana, y después que sobraba un poquito encima el pastor se lo chupó todo ahí porque hacía calor y bueno, tenía sed parece y se tomó allá toda. Nosotros llegamos tarde, habíamos ido para llevarle una invitación y nos perdimos en el camino, anduvimos dando vueltas y llegamos tarde, gracias a Dios llegamos tarde para la Santa Cena, ¿no? Y llegamos a lo último donde ya estaban orando y donde ya estaban despidiendo. Y bueno, allá el pastor se chupaba la cepita. Estuve en otra iglesia donde ahí delante de toda la congregación descorchaban allá un 3/4, unían ahí y de ahí servían, ¿no? Y algunos aprovechan esto y se voy a la Santa Cena, sí, la iglesia llena, iban a la Santa Cena porque algunos chupeteaban por allá, ¿no? Porque, bueno, aprovechaban, porque en otras circunstancias no pueden tomar y aprovechaban. ¿No? Otras que hacen allá con el pan, con un bizcochuelo, con un pan dulce. Sin embargo, el Señor habló de ese pan sin levadura, porque ¿qué simboliza la levadura? El pecado, ¿no? Entonces el pan, el símbolo del cuerpo de Jesús, que tampoco se convierte en el cuerpo de Cristo. Lo vimos clases pasadas, creo que Él no tomó su cuerpo literal y lo partió, sino que tomó un pan, era en sentido figurado, y lo partió y se lo dio a sus apóstoles. Y le dijo, tomá, come mi cuerpo, que por vosotros es partido, ¿sí? A veces tomamos esto y alguno, como no toma alcohol, se va para un lado, se va para la cepita, para la Fanta, se va para un jugotán. Bueno, la palabra del Señor dice jugo de la vid. Nosotros acá se toma el vino, las hermanas lo hierven, queman un poco el alcohol, se quema arriba hasta que sale todo el alcohol, lo endulzan un poco y tomamos. Pero si no, hoy, gracias a Dios, en Argentina se está comercializando un vino sin alcohol, un jugo de uva, sin alcohol, que también se podría usar en la Santa Cena. No tiene nada que ver allá la cepita, el jugo de manzana, Jesús mismo lo aclaró, no se convierte en la sangre de Cristo. Por eso Él dice allá de este fruto de la vid, ¿sí? Era el vino, era el jugo de uva. No era otra cosa, ¿sí? Tampoco participamos de alcohol, así que de allá, por eso a veces las iglesias están llenas. Yo he tenido algunos que decían hay Santa Cena y venían porque querían tomar la Santa Cena, pero bueno, nosotros somos más prolijos en este tema. Le preguntamos de dónde viene, quién es su pastor, si está en comunión. Y cuando le empezamos a preguntar cosas se empiezan a poner nerviosos y después salen, no congrego, no voy, pero en otra iglesia a veces voy y me dan la Santa Cena. Yo, como hacen algunos, Santa Cena multitudinaria, invitan a todos que vengan. A veces no saben ni de dónde ni de cómo, y el Señor juntó ¿a quién? A los íntimos, a los suyos, a los que estaban en comunión. A solo eso, ¿no? Y a veces viene allá el amigo del amigo porque viene a tomar la Santa Cena y viene y piensa ya que después de eso va a tener una protección, va a tener algo, no sé. Pero qué lindo nosotros que tenemos la palabra de Dios. El Señor juntó a los suyos, a los que estaban en comunión. Ni siquiera allá el apóstol Pablo, cuando da las instrucciones de la Santa Cena, unos versículos antes dice, si alguno tiene hambre, coma en la casa.
Si alguno tiene sed, beba en la casa. No es para venir en la Santa Cena. Claro, yo cuando fui a esa iglesia donde veía que descorchaban allá la botella, echaban, veía que a alguno le pegaba los tragos largos allá y no soltaba la copa. Y claro, estaba lindo, ¿no? Pero bueno, nosotros no va a suceder eso. El vino que nosotros preparamos no contiene alcohol, ¿no? Y así debe ser una Santa Cena. El jugo de la vid, decía el Señor, y debe tomarse en sentido figurado, que no es la sangre de Cristo, ¿sí? Ahí vemos por la palabra, Jesús mismo lo aclara y dice es el fruto de la vid. De lo que vemos que no viene de Jesús esa enseñanza. Vamos a ver otro versículo como ejemplo, libro de San Juan, capítulo 6. Según el contexto, entendemos que debe tomarse la palabra en sentido figurado. Capítulo 6 de San Juan, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice que ahí estaban los judíos, incluso sus mismos discípulos, estaban allá escuchando, dice que murmuraban de él. Pero tiene que leer todos los contextos y sí, él sigue hablando de la carne, él sigue hablando de la bebida, que es la sangre de él. Y incluso dice que sus mismos discípulos murmuraban. Miren, pero sigamos leyendo el contexto, el versículo 60 para no hacerlo tan largos. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y ahí viene la aclaración de ese versículo. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado, ¿son qué? Espíritu y son vida. Era en sentido espiritual que él estaba hablando. Yo soy ese maná, representando el maná que había descendido allá en el desierto, ¿se acuerda? El pueblo de Israel, allá en el desierto, le decía, yo soy ese maná, pero sus padres comieron ese maná, ese pan y murieron. Ahora yo digo que el que come de mí, y se enojaban allá los que estaban escuchándolo, porque decía, ¿quién se cree este, no? Los fariseos y aquellos hombres de la ley que lo estaban escuchando, se enojaban con estas palabras. Y aún sus propios discípulos decía que estaban allá murmurando entre ellos. Pero ahí viene la aclaración. Lo que yo os he hablado son espíritus. La palabra espíritu, figurado. La carne para nada aprovecha, lo de la tierra, lo terrenal. Pero ahora las palabras que él hablaba, estaba diciendo el pan que descendía, que ellos comieron, más allá que venía del cielo, símbolo de Jesús, era un pan material, ¿sí? Era algo que ellos comían, saciaban su hambre, pero llegaba a una edad donde todos morían, o morían por distintas causas, pero él hablando en lo espiritual. Por eso dijo, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Amén. ¿Sí? ¿Cómo es? Según el contexto, entonces vemos que hay que tomar esa palabra en sentido figurado, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? O si no, como le dije el otro día, le preguntan al pastor Sergio. ¿Sí? Jugo de la vid. El apóstol Pablo, hablando de los coadjuntores de Dios, o sea, o colaboradores de Dios, vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 15, Primera de Corintios, capítulo 3, hablando acá espiritualmente el apóstol Pablo, hablando a los corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Hasta el 15, hermano. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Aquí también hay mucha confusión. Algunos, ¿a qué se dedicaba el apóstol Pablo? ¿Cuál era el oficio del apóstol Pablo? ¿Quién sabe acá cuál era el oficio del apóstol Pablo? ¿Sí? Bueno, no se escucha ya el hermano, pero el hermano sabe. Pero los alumnos ya escucharon al hermano, ¿no? ¿Sí? Alguno lee esta palabra y él dice, yo como perito arquitecto. Y alguno ha discutido alguna vez que el apóstol era arquitecto. Que él era allá que se recibió de arquitecto y esto porque la palabra lo dice. Bueno, cuando pasamos por alto esta regla, que no leemos los contextos y que no comprendemos si tenemos que tomarlo en sentido figurado, entonces caemos en estos errores donde después decimos, era arquitecto él. Pero tenemos que leer los contextos donde leía ya la hermana todos estos capítulos. Él estaba hablando como perito arquitecto, estaba hablando como el diseñador, estaba hablando como el que hace los planos, ¿vio? El que trae y hace los planos allá. Él le marcaba las reglas, las pautas, lo que tenían que seguir, cómo hacer. Bueno, yo he trabajado en la construcción, a veces todavía hago algunos trabajos de construcción. Y he estado en obras donde viene el arquitecto y le da los planos y le da las medidas. Y le dice cómo hacer, cómo armar el hormigón, las paredes, el tabique, los revoques, cómo tienen que ir haciendo. Y está algún encargado, algún maestro mayor de obra o algún capataz. Y mira, dice, este no sabe nada encima, dice. No sé para cuánto estudió el arquitecto, porque dicen esto no sabe nada. Y comienzan a no hacer caso a los planos, o a las indicaciones que el arquitecto da. Así después también ahí sale en la construcción, ¿no? Pero si hay un hombre que estudió, que se capacitó, bueno, esto en lo terrenal, en las cosas espirituales de Dios, como escuchamos la clase anterior, Dios capacitó a hombres. A veces van, estudian, le dan un diploma, le dan algún certificado, pero no tienen ningún sentido de lo que es ser pastor de una iglesia o evangelista o predicador, ¿no? Porque no los llamó Dios. Fueron, estudiaron, hicieron un curso y le dan. Acá no le damos título de pastor ni de evangelista para algunos que está haciendo la escuela bíblica, ¿no? Solo le damos allá el título, aprobó hermenéutica, aprobó introducción bíblica, aprobó bibliografía, alabado sea el nombre, ¿no? Y bueno, algunos creen que él era arquitecto y acá él está hablando como fundador, él está hablando como aquel que diseñó los planos, como aquel que da las indicaciones, como aquel que enseña cómo tiene que ir, porque él, mire, para aclarar, vamos al libro de Hechos, libro de los Hechos, capítulo 18, ahí él habla de lo que se dedicaba el apóstol Pablo, libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí... Perdón, hermana, Hechos 18, versículo 1. Perdón. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Pronto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos, ¿qué era? Hacer tiendas. Hacer tiendas. Ese era el oficio del apóstol Pablo. Hacer tiendas.
Cuando él está hablando de perito, arquitecto, está hablando de un diseñador espiritual, está hablando de aquel que era el que daba las indicaciones, hacía los planos de cómo había que seguir sin perder el fundamento. ¿Cuál era el fundamento? Lo leímos. ¿Cuál era el fundamento? Cristo, la roca, el mismo fundamento que habla el apóstol Pedro. Ese era el fundamento, esa era la base de todas construcciones, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces él habla ahí de sobre edificar. Mire el libro de los Hechos, estamos viendo Hechos, perdón. Romanos 15, 18. Romanos, capítulo 15. Así que el apóstol Pablo no era arquitecto, era un armador de tiendas. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicarle el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto era el apóstol, el que llevaba el Evangelio, el que anunciaba a Cristo. Esto era el que diseñaba cómo lo tenía que hacer. Entonces, según este que indica la regla tercera, tenemos que entender que esta palabra está en sentido figurado, que el apóstol no era arquitecto. Y es más, seguimos allá y él habla de aquella construcción, aquel que construyó con oro, con plata, con piedras preciosas, y en los otros que construyen con hojarasca, con heno, con madera. No está hablando de las iglesias, de las paredes, está hablando de la doctrina de las iglesias. No está hablando de esta, muchas de nuestras iglesias hemos comenzado con casillas de madera, gracias a Dios que hoy nos ha bendecido y creo que bueno, allá en La Plata todavía nos falta algo en el Pato, pero ahí ya está proyectado para construir un gran templo de material. Pero todos empezamos así, todo ha empezado así. La iglesia no está hablando de la iglesia en sí, de la construcción, está hablando de la doctrina, ¿sí? De aquellos que edifican con oro, con plata, con piedras preciosas, y están los otros que edifican así nomás, más rápido, porque con madera más rápido, hojarasca, con heno, con barro, es más fácil, más rápido, en unos días, en una semana, usted ya tiene las paredes, tiene el techo. En cambio, si es con material, si es con, bueno, allá el apóstol habla oro, plata, pero nosotros hoy acá no construimos con oro, se imagina, ¿no? Construimos con hormigón, con ladrillo, con cemento, y eso cuesta más, lleva un tiempo, ¿no? Y de eso hablaba, de las doctrinas. ¿Cómo se van a probar eso? En el fuego, decía él. En el fuego se va a probar, a ver lo que quede. ¿Sí? Va a venir un fuego y va a quedar a ver lo que quede, lo bueno y lo malo. Ojalá usted esté construyendo con oro, con plata. Los hermanos que nos están escuchando, que son líderes de iglesia, que son pastores, que nos están escuchando, construya con oro. Eso cuesta más, lleva más tiempo, lleva días de oración, ayuno. Lleva comprometerse con la palabra, de eso estamos hablando. Lo otro es que hablan bendición, prosperidad, que todo va lindo, que vení, quédate como está, que no importa, que Dios no mira eso, Dios mira el corazón nada más. Eso es más fácil, más rápido, y se llena y hasta tiene más cantidad que el otro que está construyendo. Pero un día dice allá que va a ser probado en el fuego, y ahí va a ver lo que queda. No tiene nada que ver esto con el purgatorio, porque por allá algunos, o la iglesia oficial, ¿no? Cree que esto es por el purgatorio y que allá algunos van al purgatorio y que ahí van a ser probados en el fuego y que de ahí van a salir, ¿no? De ninguna manera, nada tiene que ver esto con el purgatorio, nada tiene que ver esto. Estamos de vuelta fallando el sonido, no sé si me escuchan ahí. Nada tiene que ver con esto, hermano. Vamos a esperar un minutito, así no
se pierden. Hola, ahí estamos, ahí vuelven. Nada tiene que ver con el purgatorio, que dicen allá, la iglesia oficial, sí, que por el fuego. Es más, dice que alguno hasta lo puede allá salvar algún alma. De allá el purgatorio no existe. ¿Sí? Esto lo aclaró Jesús. Que nadie puede venir de allá para acá ni de ir de allá para aquellos lados. Nadie. Una vez cerraste los ojos acá en la tierra, se acabó. Entonces, mientras tenga oportunidad, tienes que volverte a Dios, servir a Dios. ¿Sí? No existe el purgatorio. Nadie, la salvación es individual. Cada uno de nosotros luchamos por nuestra salvación. La salvación de cada uno es individual, ¿sí? Y algunos dicen allá que hasta podemos salvar. Dice la religión oficial que si usted se pone a rezar un rosario, no sé cuántos rosarios tiene que rezar, puede salvar a esa alma. O si hace media hora de oración delante del Santísimo, o si, mire qué fácil que es, media hora de lectura. Algunas de las reglas que ellos tienen que haciendo esto, supuestamente haciendo un vía crucis, usted puede salvar a algún alma, a algún ser querido, por eso va a haber misa por algún ser querido. Nosotros, la Biblia prohíbe orar por los muertos. Nosotros cuando vamos a hacer un servicio de esta naturaleza, vamos y llevamos el mensaje de Cristo a los familiares, a aquellos que quedaron, aquellos que están a anunciarle de Cristo. Eso es lo que hacemos cuando vamos a hacer un servicio. Ya el que está el difunto ya no nos escucha más. Ojalá haya tenido a Cristo en el corazón y un día nos vamos a encontrar allá todos en el reino de los cielos, ¿no? Pero no existe ese lugar, el purgatorio. Nosotros los que servimos a Dios conocemos esto, ¿no? Alguno quizás se imagina todavía que esto existe, que esto es verdad. No, el Señor Jesús aclaró esto. Ninguno puede venir de allá para acá, ni ir nosotros ir para allá, ¿no? Así que no se crea esto también, que alguno ve el familiar, ve el ser querido. A veces son demonios que se manifiestan de esta forma. Nadie puede. El Señor Jesús lo dijo y lo aclaró. Ninguno puede. Así que nada tiene que ver con esto, sino que el fuego que estaba hablando aquí el apóstol era de un fuego destructor, a saber del fuego del escrutinio de Dios que salvará, que es riguroso en el día de la manifestación de Cristo. De eso estaba hablando, ¿no? De ese fuego que un día va a ser probado y se va a notar el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Entonces, según esta regla, nosotros tomamos, el apóstol aclara que lo que él estaba hablando era sobre las doctrinas y hay que tomar en sentido figurado, en sentido espiritual. Él no era arquitecto, ni estaba hablando de las construcciones de las iglesias, no tiene nada que ver de qué esté hecho tu iglesia. Puede ser de madera, allá en la provincia hay iglesias que están hechas de paredes de barro y no tiene nada que ver eso. Mientras se predique la verdad, mientras se mantenga la verdad, usted espiritualmente está construyendo con oro, con piedras preciosas, con plata, ¿sí? Dios les bendiga en esta noche. ¿Han entendido los hermanos en qué sentido, según el contexto, se toma en sentido figurado la expresión de esta palabra? Dios les bendiga. Vamos a pasar a la regla cuarta. No sé si tenemos tiempo, ya estamos 5 minutos más. La regla cuarta. Así que usted va a tener igual aquí en la hoja. La regla cuarta de la hermenéutica dice la definición: es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje en que ocurren las expresiones oscuras. Es preciso tomar en consideración el objeto o designio que indica el contexto. Esto dice que hay que tomar en consideración, con atención, el propósito, ¿no? O la intención que tenía, eso está diciendo, ¿sí? Y hay que, con atención, el propósito que tenía o la intención con la que se escribió, con lo que quiere decir, lo que estoy leyendo, con qué propósito
por qué se escribió esto, para qué se escribió esto, ¿se entiende? Esa es la regla cuarta. El objeto o designio de un libro o pasaje que se adquiere, sobre todo leyéndolo y estudiándolo con atención repetidas veces, teniendo en cuenta con qué ocasión y a qué personas originalmente se escribió. En otros casos consta el designio en el libro o pasaje mismo. O sea, él está diciendo, hay que tener en cuenta en qué conste, en dónde, la época, ¿se acuerda que habíamos estudiado? La época, el año, a quién escribió, por qué escribió esto, a quién fue escrito esto. ¿Sí? Todo eso dice esta regla que hay que tener en consideración o tomar con mucha atención ese sentido, ¿sí? Aclararlo bien. Vamos a ver el sentido de la Biblia. Un ejemplo de toda la Biblia, ¿en qué sentido? ¿Para qué se escribió la Biblia? ¿Quién me puede decir para qué se escribió la Biblia? Mire, ahí está la aclaración, el designio, el objeto, el propósito de toda la Biblia. En Romanos 15:4, el objeto o designio de toda la Biblia. Romanos, libro de Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la palabra y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué se escribió? Y mire, y vamos a aclararlo con otro versículo más. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Este es el designio o el objeto, el propósito, llámelo así, más fácil, el propósito por el cual se escribió la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el objeto por el cual se escribió la Biblia. Este es el propósito por el cual se escribió toda la Biblia, ¿sí? Para la enseñanza, para que podamos ser salvos, ¿sí? Como decía el apóstol allá en Romanos, ¿sí? Para este es el propósito de la Biblia. O sea, la regla cuarta dice que nosotros tenemos que descubrir. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué se escribió esto? ¿Por qué el autor escribió de esta manera, de esta forma? El propósito de los evangelios. Libro de San Juan, capítulo 20. ¿Para qué se escribieron los evangelios? ¿Para rellenar la Biblia? ¿Para tener allá algo? No, todo tiene un propósito, lo leímos. Libro de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de los evangelios por el cual se escribió. ¿Se entiende? Y vamos a ver la clase que viene, algunos ejemplos más, y algunas advertencias más, y muchas más cosas que se escribieron teniendo esto por objetivo. Teniendo esto, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que el escritor quiso decir? ¿A quién fue dirigida? Y teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a descubrir cosas hermosas de la palabra de Dios. Cosas que a veces no entendíamos o que no comprendíamos, que no sabíamos qué decía, o la leemos porque dice algo lindo o porque dice algo precioso. Bueno, teniendo en cuenta esta regla, usted cuando estudia la Biblia con atención, y a veces hay que leerla 2 o 3 veces, porque leemos rápido, o solo algunos leen la Biblia cuando vienen a la iglesia nomás, ¿no? Creo que hay algunos de esos que vienen solo abren la Biblia cuando vienen a la iglesia. Bueno,
Usted tiene que tomar tiempo para leer la palabra de Dios. Tener atención, suma atención a lo que lee, leer con cuidado. A veces hay comas, a veces hay puntos, a veces vamos a encontrar, como estábamos viendo hace un ratito, un paréntesis donde comienza a hablar de otro tema y uno se confunde porque no le prestamos atención a veces, ¿sí? Tenemos que orar a Dios y pedir sabiduría de lo alto, y cuando usted lee la palabra de Dios, pida a Dios que le dé esa luz, ese entendimiento, y si la tiene que leer 3, 4 veces, léala, porque va a entender la palabra y va a encontrar y va a descubrir cosas maravillosas. Porque la palabra de Dios, como hoy estaba compartiendo el pastor en clases anteriores, es perfecta, tiene un hilo conductor, no se contradice. Ahora si leemos un versículo por acá, otro por allá, por eso tenemos tantas doctrinas cerradas, por eso tenemos que uno hace como le parece, el otro porque leyó que dice acá así, el otro porque leyó de esta manera, porque no leen los contextos, porque no siguen estas reglas de la hermenéutica, y entonces toman alguna palabra errada. Hablábamos el otro día del cabello, ¿no? Del cabello de las mujeres, porque allá el apóstol dice, bueno, si alguna se rapase o se cortara el cabello, es mejor que se cubra, que se ponga un velo. Entonces usted va a ver iglesias que andan todas las mujeres con velo cuando va a la iglesia, pero cuando se saca el velo, que anda en la casa, va a ver los flequillos, va a ver el cortecito, va a ver el peinadito, la tinturita, total en la iglesia se cubren. ¿Pero por qué? Porque no siguieron el contexto de la palabra. Porque el mismo apóstol, versículo más abajo, dice, pero la misma naturaleza nos enseña que a la mujer le es deshonroso cortar el cabello, más al hombre le es honroso dejar crecer su cabello. Que a la mujer le es dado el velo natural. ¿Cuál es el velo natural? El cabello, él lo aclara y lo dice bien clarito. Pero honroso le es a la mujer dejar crecer su cabello, pues es el velo natural que Dios le da. Dios le bendiga en esta noche. Hasta aquí los hermanos que están aquí me han entendido, han comprendido esta regla. Igual usted va a tener la copia. Seguramente Nancy ya en esta semana va a estar mandando a los hermanos de las redes. A los que están acá se le va a entregar la copia donde va a venir ya el cuestionario. Ya va a entregar el cuestionario también para los hermanos de acá y va a enviar a los hermanos de las redes. Dios les bendiga en esta noche. Gracias por estar. Hacemos una oración y nos despedimos con la paz del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar junto a mis hermanos, tus hijos, tu pueblo en esta noche, estar aprendiendo cada día más de tu palabra, pidiéndote que tú seas nuestra lumbrera, que tú seas aquel que ilumine nuestros caminos, Señor, para no errar en la interpretación, para no errar, Señor, en tu palabra y permanecer en tus caminos santos. Gracias te damos en esta noche. Yo te pido, lleva guardado cada uno de los hermanos que han llegado en esta noche. Lo encomendamos bajo tu mano poderosa y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Les saludo con la paz del Señor a todos los hermanos. Amén.